La superficie helada del océano Ártico, a primera vista, refleja solo la infinitud del blanco y un silencio mortal. Los glaciares que se funden con el horizonte dan la sensación de haber llegado al fin del mundo. Es fácil creer que aquí no hay vida, pero bajo este silencio laten historias contadas durante siglos, plegarias susurradas por los chamanes y leyendas transmitidas de generación en generación por los pescadores. El pueblo inuit relata estas historias en las oscuras noches de invierno, reunido alrededor del fuego para contárselas a sus hijos. Según cuentan, bajo el hielo no solo hay agua, sino también moradas de espíritus y criaturas gigantescas. Y el lugar más fascinante de todos es el paso de los dragones de hielo. Esta leyenda afirma que en las profundidades del Ártico, kilómetros de túneles de hielo interconectados no son un accidente de la naturaleza. Fueron moldeados por los cuerpos y los alientos de gigantescas criaturas, los dragones de hielo. Los ancianos inuit dicen que los dragones duermen en estos túneles desde hace miles de años. Sus ojos están cerrados, pero sus corazones siguen latiendo. El murmullo bajo el hielo a veces suena como olas y a veces como el eco de un tambor lejano. Los inuit llaman a este sonido el aliento de los dragones, porque cuando tiembla el hielo y se rompe el silencio, en realidad es la señal de su profundo sueño. Un pescador cuenta que, en una noche tormentosa, sintió crujir el hielo bajo su barca. En ese instante percibió una vibración que venía de las profundidades, como si todo el océano respirara. Días después, los cardúmenes desaparecieron repentinamente del pueblo, relacionando esto con aquel suceso. Porque cuando los dragones se mueven, el equilibrio del mar se rompe, los peces huyen, las tormentas crecen y el hielo se agrieta. La vida humana depende de los sueños invisibles de estas criaturas. El laberinto de los dragones no es solo un lugar de temor, sino también de respeto. Los chamanes inuit rezan junto al fuego en las largas noches de invierno. Que los dragones duerman tranquilos, que sus sueños sean serenos. Creen que si los dragones sueñan en paz, la pesca será abundante y las tormentas cesarán. Pero si sus sueños se convierten en pesadillas, todo el norte caerá en el desastre. Por eso, antes de cada caza o viaje largo, las personas les ofrecen ofrendas. Pequeños trozos de hueso, pieles de pescado y lámparas hechas con grasa de foca se depositan bajo el hielo. Estas ofrendas suavizarán los sueños de los dragones. Incluso en los registros de exploradores se hallan rastros de estas leyendas. En el diario de una expedición del siglo XIX hacia el norte puede leerse: a medianoche se elevó un profundo murmullo bajo el hielo. Era como si un aliento gigantesco surgiera de la tierra. Nuestras tiendas temblaron. Los hombres se miraron con miedo. Algunos dijeron que era el despertar de los dragones. Estas notas muestran que la leyenda no era solo imaginación del pueblo local. Incluso los forasteros oían estos murmullos.
En los relatos, los dragones se describen de un tamaño inimaginable. Un solo batir de sus alas puede oscurecer el cielo. Sus escamas brillan como cristales de hielo. Sus ojos arden en la oscuridad como brasas. Y su aliento se eleva desde el agua como una tormenta cálida. Los pescadores cuentan que en ciertos túneles la temperatura aumenta de repente. Mientras afuera reina un frío mortal, dentro ese calor no tiene explicación. Para ellos es el reflejo del fuego interior de los dragones. Las leyendas dicen que los dragones influyen en el mundo no solo con su cuerpo, sino también con sus sueños. Incluso dormidos, sueñan. Si en sus sueños ven guerras, el mar se enfurece y el hielo se quiebra. Si ven paz, el cielo se abre y las auroras bailan. Los Inuit interpretan las luces del norte moviéndose en espirales como la proyección de los sueños de los dragones en el cielo. Cada onda de luz es un fragmento de sus ensoñaciones. Sin embargo, se dice que quienes entran en estos laberintos no regresan. Los caminos bajo el hielo son tan complejos que pueden confundir a cualquiera. Un pasaje abierto ayer puede cerrarse hoy. Un túnel silencioso puede resonar mañana con el aliento de un dragón. En los cuadernos de algunos exploradores desaparecidos se describe cómo, al descender más profundo, el color del agua cambiaba. Las sombras se movían e incluso sentían ojos observándolos. Estos detalles refuerzan la creencia en su existencia. En una leyenda del pueblo, se habla de un cazador valiente que decidió sumergirse bajo el hielo para probar la existencia de los dragones. Preparó su expedición durante días. Los ancianos lo advirtieron, pero él no escuchó. Finalmente se sumergió y nunca regresó. Solo se vieron gigantescas burbujas emergiendo después en la superficie del hielo. Los Inuit dicen que este cazador quedó atrapado en el sueño de los dragones y que su espíritu forma ahora parte del laberinto. Hoy en día, los científicos modernos intentan explicar los murmullos bajo el hielo con conceptos como presión, fracturas y corrientes. Pero estas explicaciones no acaban con las leyendas, sino que las fortalecen. Porque la gente cree más en lo que oye que en lo que dice la ciencia. El murmullo bajo el hielo parece algo más que una simple grieta. Si ese sonido hace vibrar tu corazón, sientes que no es ordinario. Por eso el paso de los dragones de hielo sigue contándose. Un niño mira las auroras boreales y cree que son los sueños de los dragones. Un pescador recoge sus redes y recuerda el aliento de los dragones al ver marcas quemadas en el hielo. Un buzo oye un murmullo en las profundidades y siente en su corazón la sombra de los dragones. Así, la leyenda renace en cada generación. Tal vez algún día la tecnología logre cartografiar la profundidad de esos laberintos. Tal vez las cámaras capten las sombras, pero incluso cuando los dragones sean vistos, la leyenda no morirá, porque ellos no solo viven bajo el hielo, también en la imaginación humana. Y la imaginación es más duradera que el hielo.
el hielo se... En la infinitud blanca del Ártico es fácil perderse. Pero, según los Inuit, el verdadero peligro es desviarse hacia los caminos bajo el hielo. Porque allí no solo fluye la corriente del agua, sino también la de los espíritus. La gente llama a ese lugar el camino de las almas. Se cree que es el pasaje por el que transitan las almas de los marineros muertos, pescadores y viajeros perdidos en el hielo. Cada vida perdida asciende a las estrellas a través de los túneles bajo el hielo. En los cuentos Inuit, las auroras boreales que danzan en el cielo nocturno son la señal de este camino, porque los pliegues de las luces son las huellas que dejan las almas al atravesar los túneles. Cuando un niño mira al cielo y pregunta ¿por qué se mueven las luces?, una anciana le susurra: son las sombras de los pasos de las almas. Por eso, cuando aparecen las auroras boreales, los Inuit guardan silencio y bajan la voz, porque ese es el momento del paso de las almas, y hacer ruido significa molestarlas. Se cree que las entradas del camino de las almas están ocultas en los laberintos bajo el hielo. Los pescadores dicen que a veces ven haces de luz extraños bajo el agua. Quizá esas luces puedan explicarse por la refracción del sol, pero los Inuit no lo creen. Para ellos esa luz es el viaje de las almas. Un pescador cuenta: mientras recogía mi red, surgió de las profundidades una luz. No era un cardumen ni el reflejo de la luna. En ese momento supe que estaba viendo el viaje del alma de mi hermano perdido. Los chamanes evocan el camino de las almas con tanto temor como respeto. Para ellos, este camino es la frontera entre dos mundos. Uno pertenece a los vivos, el otro a los muertos. Los chamanes dicen que cuando entran en trance, caminan por ese sendero. Mientras sus cuerpos quedan en la tierra, sus almas cruzan los laberintos bajo el hielo y escuchan las canciones de los muertos. Cuando regresan, describen al pueblo lo que han visto: túneles brillantes, puertas abiertas hacia las estrellas y puentes tejidos de luz. Las leyendas dicen que quienes se pierden en ese camino no tienen posibilidad de volver. Si alguien entra accidentalmente en el camino de las almas, su espíritu también queda contado entre los muertos. Hay historias trágicas en los pueblos Inuit. Un cazador camina sobre el hielo y desaparece de repente. Su cuerpo nunca se encuentra. Días después, un chamán asegura haber visto su silueta entre las auroras. Desde entonces su familia acepta que no volverá, pero que su espíritu danza en el cielo. El camino de las almas no solo es el tránsito de los muertos, sino también el de los recuerdos perdidos. Según los Inuit, cuando una persona muere, no solo su cuerpo se disuelve bajo el hielo, sino también sus memorias. Esos recuerdos quedan grabados en las paredes del laberinto. Por eso, cuando los chamanes escuchan los murmullos bajo el hielo, a veces oyen las voces de los desaparecidos. Susurros, canciones, frases inconclusas, todo resuena en el hielo. Para quien escucha, casi una prueba de locura.
porque al sentir las voces de los muertos se emprende un viaje sin retorno. Según una leyenda inuit, en el punto más profundo del camino de las almas hay una gran puerta. Esa puerta no está hecha de hielo, sino de luz. Quienes la atraviesan nunca regresan. Pero a veces esa puerta se abre por error y se filtra en los sueños de los vivos. Se cree que cuando alguien tiene una pesadilla, en realidad ha pasado bajo la sombra de esa puerta. Si en un sueño te sientes perdido, es señal de que el camino de las almas intenta absorberte. Incluso en los diarios de exploradores hay rastros de esta historia. A finales de 1800, un marinero que viajó al norte escribió: «Por las noches se elevan haces de luz bajo el hielo. Mis hombres dicen que son reflejos de las auroras boreales, pero sospecho algo más profundo. Una noche, mientras dormía en mi tienda, oí la voz de mi padre muerto. Era como si me llamara. Al día siguiente, 2 de mis hombres desaparecieron. Quizás sus almas ya habían entrado en ese camino. Estas líneas muestran cómo la leyenda cautivó incluso la imaginación de los exploradores. Los ancianos de las aldeas siempre advierten a los niños: no sigan las luces bajo el hielo, porque los niños son curiosos y se sienten atraídos por lo que brilla. Pero según los inuit, las luces del camino de las almas atraen con su encanto. Una vez das un paso dentro, no puedes volver. En los cuentos para niños se habla de un joven que se dejó seducir por ese camino. Una noche siguió la luz bajo el hielo. Entró en el túnel y desapareció. Nadie volvió a verlo. Pero cuando aparecen las auroras, su familia dice distinguir su obra en el cielo. El camino de las almas también se asocia con la esperanza y la paz, porque creer que los muertos no desaparecen, sino que emprenden un viaje, da consuelo al corazón humano. Para los inuit, la muerte no es un final, sino otra etapa del camino. El cuerpo queda sobre el hielo, pero el alma atraviesa el laberinto subterráneo y asciende al cielo. Así, las pérdidas no se funden en la oscuridad eterna, sino que se mezclan con el viaje de la luz. Aunque los científicos expliquen las luces bajo el hielo con refracción y reflexión, estas explicaciones no disminuyen el atractivo de la leyenda, porque los mitos no se ocupan solo de realidades físicas, sino también de las necesidades del corazón. El ser humano no puede aceptar que sus seres queridos se desvanezcan. Imaginarlos en un camino, en un pasaje, en una luz, es mucho más hermoso que la dureza de la realidad. Por eso la narración del camino de las almas es no solo una historia de temor, sino también una fuente de consuelo. Incluso hoy, quienes viven en las costas del Ártico guardan silencio cuando las auroras boreales se ondulan en el cielo, creyendo en la sacralidad de ese instante. Ese es el momento del paso de las almas. ¿Quién sabe? Quizá realmente cada una de las luces que bailan en el cielo sea la huella de un alma perdida bajo el hielo.
Y tal vez un día alguien que intente desvelar el secreto de este camino descubra que su propia alma también se ha perdido en ese laberinto luminoso. En las profundidades del Ártico, bajo las capas de hielo, se ocultan laberintos que no solo se mencionan en relación con el aliento de los dragones o las luces de los espíritus. En las leyendas inuit hay otros dueños de estas profundidades. Criaturas inmensas, ocultas a los ojos humanos, criadas en la oscuridad y tan grandes que desafían la comprensión. Se les llama Tornit o monstruos del mar profundo. Se dice que sus guaridas están en los túneles más complejos bajo el hielo. Si alguien entra allí por accidente, nunca regresa. En las historias contadas en las costas de las aldeas, la desaparición de pescadores suele atribuirse a estos monstruos. Una barca desaparece en silencio y solo quedan redes desgarradas o bloques de hielo manchados de sangre. Los inuit dicen, esa barca llamó la atención del Tornit, porque estas criaturas viven en los pasos más estrechos y las salas más oscuras bajo el hielo. Se dice que pueden oír las voces humanas, los golpes de los remos e incluso los latidos del corazón. Las descripciones de los monstruos varían de aldea en aldea. Para algunos son tan grandes como ballenas, pero con rostros parecidos a los humanos. Sus ojos brillan como faroles y su piel está cubierta del azul del hielo. En otros relatos, son criaturas gigantes con innumerables brazos. Sus extremidades se deslizan por los túneles de hielo. Rodean una barca y en un solo movimiento la arrastran a las profundidades. Entre todas estas descripciones, solo hay un punto en común. Los Tornit son despiadados con los humanos. Los cazan para saciar su hambre, pero a veces solo juegan, obligando a sus víctimas a perderse en el hielo. En un cuento inuit, un joven pescador baja de noche bajo el hielo y desaparece. Días después, los aldeanos encuentran su lanza rota. En la lanza hay marcas de dientes de una criatura desconocida. Los ancianos reconocen esas marcas como señal del Tornit. La madre del muchacho llora mirando las luces del norte porque sabe que su hijo ya se ha unido a la guarida de los monstruos. En los escritos de los exploradores también aparecen sombras de estas leyendas. En el siglo XIX, un marino que viajó al norte escribió: al entrar en el laberinto bajo el hielo, sentimos que el agua temblaba. Luego, una sombra extraña se acercó desde las profundidades. Parecía una enorme ballena, pero sus ojos eran humanos. Uno de mis hombres gritó presa del pánico y nunca volvió a aparecer. Estas líneas sugieren que la leyenda de los Tornit no es solo imaginación, sino que a veces se alimenta de observaciones reales. En la visión inuit, la guarida de estas criaturas no solo es peligrosa, sino también una prueba. Los jóvenes cazadores intentan acercarse a estos túneles para demostrar su valentía, pero muy pocos regresan. Y los que regresan vuelven con el cabello encanecido o con la mirada vacía. No pueden relatar del todo lo que vieron. Solo susurran: los ojos,
Por eso el aspecto más aterrador de los Tornid no es solo su cuerpo, sino su mirada que penetra en el alma. En algunas leyendas se dice que los Tornid no son solo enemigos, sino también guardianes. Custodian los secretos más sagrados bajo el hielo. Cuando un ser humano se acerca por error a la puerta de esos secretos, el Tornid lo arrastra de vuelta. Pero ese arrastre suele terminar en muerte. Por eso los Inuit dicen: si ves un Tornid, regresa porque más adelante hay algo prohibido para ti. Los científicos intentan explicar a los monstruos de los que hablan los Inuit como calamares gigantes o mamíferos marinos desconocidos. Pero para un pescador, lo que destroza sus redes no es un animal, sino un monstruo. Porque el miedo se basa más en lo que se siente que en lo que se ve. Y lo que sienten es la presencia del Tornid. En las noches oscuras del Ártico se oyen sonidos extraños que provienen de debajo del hielo. A veces es un crujido estruendoso, otras veces un zumbido profundo. Pero los Inuit interpretan estos sonidos como los movimientos del Tornid. Cuando ellos caminan, el hielo tiembla. Sus brazos dibujan túneles. Sus ojos perforan la oscuridad. La gente guarda silencio en sus casas porque sabe que hacer ruido es invitarlo. Según una leyenda, la guarida de los Tornid se cruza también con el camino de los muertos. Si una persona entra por error en el camino de los espíritus y atrae la mirada del monstruo, incluso su alma se convierte en presa. Por eso los Inuit dicen que el Tornid no solo caza cuerpos, sino también almas. Y por eso su guarida se considera un destino más temible que la propia muerte. Incluso en la era moderna, los submarinos o los equipos de investigación que desaparecen en las profundidades del Ártico se asocian a las leyendas del Tornid. Cada aparato perdido se comenta en las aldeas como el juguete de los monstruos. Tal vez haya una explicación científica, quizá corrientes o presión del hielo, pero el mito resulta más convincente, porque la mente humana ama llenar lo desconocido con monstruos. Por eso los laberintos bajo el hielo del océano Ártico no son solo una maravilla natural, sino también un nido de miedo. El aliento de los dragones inspira respeto. El camino de los espíritus ofrece consuelo, pero la guarida del Tornid solo engendra terror, porque ni siquiera en la imaginación se puede escapar de estas criaturas. Sus sombras se infiltran en los sueños. Sus zumbidos no se borran de los oídos. Quizá algún día un investigador valiente baje con sus cámaras a las profundidades de estos túneles. Quizá registre realmente a un calamar gigante o a un mamífero desconocido. Pero para los Inuit eso no importa, porque todo lo que se graba es solo un animal. El Tornid, en cambio, siempre queda fuera del registro. En las sombras es el propio miedo. Y el miedo nunca desaparece. En el extremo norte del océano Ártico, en el corazón de los hielos eternos, se guarda uno de los secretos más grandiosos de la mitología inuit.
Este secreto no solo inspira temor, sino también admiración. La gente lo llama el Palacio de la Diosa del Hielo. Su dueña es Sedna, la diosa marina de los Inuit. En los cuentos, Sedna es recordada como la madre de todas las criaturas marinas, el espíritu del norte y la reina del hielo. Su palacio está construido en la esquina más oculta de los laberintos bajo el hielo, tejido con cristales de luz. Los ancianos inuit dicen: las ballenas, las focas, los peces, todos nacen en el patio de Sedna. Porque Sedna no es solo una diosa, sino también la fuente de la vida. Las paredes de su palacio están hechas de cristales de hielo, y cada cristal guarda los susurros de los espíritus que han vagado por el mar durante miles de años. A veces, los rayos de luz que brillan bajo las olas se interpretan como destellos que se filtran desde las ventanas del palacio. Según las leyendas, los caminos hacia el palacio son un laberinto infinito. Cada túnel se abre a 1000 senderos distintos. Quien da un paso en falso queda atrapado en un ciclo sin fin. Solo los espíritus elegidos pueden encontrar el camino. Los chamanes dicen que cuando entran en trance, son invitados a este palacio. Describen lo que ven: columnas de hielo que se alzan hasta el cielo, cristales colgando del techo que dejan pasar colores de arco iris, y Sedna sentada en un trono de hielo semejante a un asiento de cedro. Su cabello es largo como algas marinas y sus ojos brillan desde la oscuridad. Quienes entran al palacio de Sedna y no le muestran respeto pagan un precio. Según un relato de los mitos inuit, un cazador codicioso olvidó rezarle al entrar en su palacio. De pronto, los cristales se oscurecieron, los túneles se cerraron y el cazador nunca regresó. Su desaparición se contó durante generaciones en las aldeas. Sufrió la ira de Sedna. Estas historias son una advertencia para que los humanos respeten tanto a la naturaleza como a la diosa. La diosa del hielo no solo castiga, también perdona. Cuando los inuit atraviesan épocas de escasez, los chamanes invocan a Sedna. Realizan rituales para peinar su cabello, porque, según la leyenda, Sedna se enfurece cuando su cabello se enreda y esconde a las criaturas marinas. Si el chamán, en su sueño, logra peinar su cabello en el palacio, la diosa se calma y los peces y las ballenas regresan. Esta creencia convierte al palacio de Sedna no solo en un centro de temor, sino también en un lugar de esperanza. Los corredores del palacio son donde se cruzan los caminos de los vivos y los muertos. Los inuit creen que las almas de sus seres queridos encuentran paz en el palacio de Sedna. Por eso la muerte no es un final, sino un viaje al patio de la diosa. Los cristales del palacio guardan la canción de cada alma perdida. A veces se oyen bajo el hielo zumbidos melódicos. La ciencia intenta explicarlo como sonidos de las corrientes, pero los inuit creen que son los cantos de las almas en el palacio de Sedna. En las notas de los exploradores también resuena este relato. Un marinero inglés, en su viaje al norte en el siglo XIX, escribió:
La luz que venía de debajo del hielo parecía filtrarse por las vidrieras de una catedral. Algunos de mis hombres se arrodillaron porque creyeron que veían algo divino. Estas líneas muestran que el palacio de Sedna no solo se alimenta del mito, sino también de observaciones reales. Quienes han visto el palacio no pueden describir su grandeza. Algunos sienten que el tiempo se detiene al caminar dentro del palacio. Parece que pasan días, pero al salir a la superficie, solo han transcurrido unas horas. Por eso los inuit llaman al palacio el lugar donde el tiempo no fluye, porque el mandato de la diosa es independiente de los relojes humanos. En la sala más profunda del palacio hay un gigantesco espejo de hielo. Según la leyenda, ese espejo muestra el futuro, pero solo a quienes la diosa se lo permite. Un chamán intentó ver el futuro de su aldea en ese espejo y solo vio niebla. Sedna le dijo: «Conocer el futuro requiere valor. Tú no eres valiente». Desde ese día, el chamán guardó silencio, pero la gente del pueblo siempre sintió la sombra de aquella niebla en sus ojos. El palacio de la diosa del hielo no es solo un mito para los inuit, sino también el centro de sus vidas, porque su casa, su esperanza, su temor y su fe se unen en ese palacio. Cuando las auroras boreales bailan en el cielo, creen ver la luz filtrándose desde las ventanas del palacio. Los cantos bajo el hielo son las canciones de la diosa. Cuando hay tormentas, es la ira de Sedna. Cuando el mar se calma, es su serenidad. Quizá un día la ciencia explique completamente esas luces y sonidos, pero ni siquiera las explicaciones borrarán la leyenda, porque los humanos creen no solo en lo que ven, sino también en lo que sienten. Y el palacio de Sedna es un lugar de sentimientos. Aunque esté bajo el hielo, brilla en los corazones de las personas. Este es, pues, el relato más grandioso de los laberintos bajo el hielo del océano Ártico, el palacio de la diosa del hielo. Ese palacio es el centro del gran mapa mitológico que une el aliento de los dragones, el camino de los espíritus y la guarida de los monstruos. Porque todos los caminos al final llevan al patio de Sedna. Allí empieza la vida, allí encuentra reposo la muerte, y allí la imaginación humana se abre hacia lo infinito. Un viajero que mira la superficie del océano Ártico ve, a primera vista, solo la infinitud del blanco. Las masas de hielo que se extienden hasta el horizonte se funden con los tonos grises del cielo y confunden al observador. Parece como si no hubiera nada allí, solo un frío mortal reinando. Pero bajo esta ilusión existe un mundo susurrado durante siglos. Los cuentos que los inuit narran junto al fuego, las notas de los exploradores perdidos, las historias que los pescadores comparten a medianoche. Todos hablan de laberintos misteriosos bajo el hielo. Estos laberintos no son cuevas comunes, son lugares de leyendas y sueños. Los miedos, esperanzas y fantasías más antiguos de la humanidad están grabados en estas paredes de hielo. La primera historia
relata a los seres más antiguos del norte, los dragones de hielo. Según los ancianos Inuit, los túneles más profundos del Ártico se formaron con el sueño de estos gigantes. Son criaturas nacidas del hielo, pero que llevan dentro un fuego que nunca se apaga. Las personas interpretan el temblor de las capas de hielo, el rumor del mar o los sonidos profundos de la noche como el aliento de ellos. Los sueños de los dragones mueven el mar, dicen los ancianos. Por eso, cada tormenta, cada migración de peces se atribuye a su sueño. Cuando un pescador encuentra marcas de quemaduras al recoger su red, lo ve como un recuerdo del aliento de los dragones. Los buzos, al linternarse en los túneles, describen el rumor que proviene de las profundidades. A veces, ese rumor es rítmico, como un latido. Otras es estruendoso, como una tormenta. Un buzo escribió en su diario: «Por un momento sentí como si estuviera dentro de un pecho, como si estuviera dentro del cuerpo de una criatura gigantesca». Esa sensación refuerza la creencia inuit. Los túneles no son solo hielo, sino venas de seres vivos. La historia de los dragones no está tejida solo con miedo, sino también con respeto. Los chamanes rezan por la noche. Que los dragones duerman en paz, que sus sueños no se conviertan en pesadillas, porque incluso sus sueños afectan al mar. Si sueñan con calma, las auroras bailan en el cielo. Si sueñan con ira, el hielo se quiebra y se levantan tormentas. Así, incluso las luces del norte son vistas como la proyección en el cielo de los sueños de los dragones. Pero los laberintos bajo el hielo no son solo el camino de los dragones, también son el camino de los muertos. Los inuit creen que cuando se enfrentan a la muerte, sus seres queridos no desaparecen, sino que entran en el camino de los espíritus bajo el hielo. Este camino está lleno de túneles luminosos. Cuando las luces del norte aparecen en el cielo, la gente cree que son la proyección celeste del viaje de las almas. Por eso se vuelven silenciosos ante las auroras y bajan la voz, porque es el momento en que pasan los espíritus. Cuando un cazador desaparece, su familia dice que no ha regresado, pero que vive en las luces que bailan en el cielo. Los chamanes, al entrar en trance, afirman caminar por ese camino y escuchar los cantos de los muertos. Los susurros que se oyen en las profundidades del laberinto son los recuerdos de los desaparecidos. A veces del hielo se elevan zumbidos melódicos. Los inuit creen que es la canción de los muertos. Los científicos dicen que es el sonido de las corrientes. Pero los corazones creen que es algo mucho más profundo. Porque pensar que los muertos no desaparecen consuela a los vivos. El camino de los espíritus aporta tanto miedo como serenidad, porque la muerte no es un final oscuro, sino un pasaje luminoso. Cuando las personas pierden a sus seres queridos, imaginan que ellos avanzan hacia el reino de Sedna, la diosa, hacia su palacio. Así, las pérdidas no se funden en la oscuridad infinita, sino en el abrazo de la luz. Pero estos caminos no son solo hogar de las almas,
también de los monstruos. Las historias más terribles de los Inuit hablan de las criaturas llamadas Ornith. Sus guaridas están en los rincones más oscuros de los laberintos bajo el hielo. Los Tornith se describen como gigantes tan grandes como ballenas, pero con rostro humano. A veces son criaturas con muchos brazos, tentáculos innumerables. Se les atribuye la desaparición de pescadores y la destrucción de kayaks. Cuando una familia de pescadores solo encuentra redes destrozadas tras perder a su hijo, cree que es obra de un Tornith. Los ojos de estas criaturas brillan como faroles. Su sonido no se escucha, pero su presencia se siente. Los jóvenes cazadores intentan acercarse a estos túneles para demostrar su valentía, pero la mayoría no regresa. Los que vuelven no pueden describir lo que vieron. Solo llevan en sus ojos un miedo profundo. Incluso los exploradores hablan de estas sombras. En el diario de un marinero se leen estas líneas. Vi una sombra moverse bajo el agua. Parecía una ballena, pero sus ojos eran como los de un ser humano. Después, uno de mis hombres desapareció. Estas frases hacen pensar que la leyenda no es solo una fantasía local, sino que se alimenta también de observaciones de forasteros. Los Tornith se cuentan como cazadores no solo de cuerpos, sino de almas. De ellos no hay escape. Y en el corazón de todas estas narraciones está la más grandiosa leyenda del Ártico: el palacio de Sedna, la diosa del hielo. Según la mitología Inuit, Sedna, madre de todas las criaturas marinas, vive en un palacio de cristal en el centro de los laberintos bajo el hielo. Las paredes del palacio están tejidas de luz. Sus columnas se elevan hasta el cielo. Su cabello es largo como algas. Sus ojos brillan en la oscuridad como estrellas. Solo las almas elegidas pueden llegar al palacio de Sedna. Los chamanes dicen que, en trance, son invitados allí. Allí peinan el cabello de Sedna, porque cuando su cabello se enreda, ella se enfurece y esconde los peces. Si el chamán peina su cabello, Sedna se calma y las presas regresan. Así, las aldeas se salvan del hambre. Esta creencia convierte al palacio de la diosa no solo en un centro de temor, sino también de esperanza. Pero la ira de Sedna es grande. Si un cazador entra en el palacio sin mostrar respeto, los cristales se oscurecen, los túneles se cierran y esa persona se pierde para siempre. Estas historias se cuentan de generación en generación para que no se olvide el respeto a la naturaleza y a la diosa. Todos los caminos de los laberintos bajo el hielo conducen al patio de Sedna. El aliento de los dragones, la luz de las almas, las sombras de los monstruos, todos están bajo el dominio de la diosa. Porque para los Inuit el Ártico no es solo hielo, sino también un lugar sagrado. El palacio de Sedna es el corazón de ese lugar. Allí comienza la vida. La muerte encuentra paz y los sueños humanos se abren a la eternidad. Los laberintos bajo el hielo del océano Ártico parecen historias separadas, pero en realidad son piezas de un mismo gran relato. En los cuentos Inuit,
estos 4 mundos, el pasaje de los dragones, el camino de las almas, la guarida de los monstruos y el palacio de la diosa, se dibujan como las diferentes esquinas de un solo mapa. Cada túnel conecta con otro. Cada camino conduce al mismo centro. Cuando alguien entra en el laberinto, no sabe por qué camino va, pero sea cual sea su elección, su destino no cambia. O se encuentra con el aliento de los dragones, o con la luz de las almas, o con los ojos del monstruo, o con el juicio de la diosa. Hay un viejo relato contado por un chamán. Él soñó que caminaba por los caminos bajo el hielo. Primero escuchó un enorme zumbido, como los latidos de los dragones. Después entró en un pasaje luminoso y oyó los cantos de los muertos. A medida que descendía, las sombras lo rodearon. Los ojos del Tornit lo miraron. Finalmente, se abrió una puerta. Las paredes de cristal del palacio de Sedna brillaban. Al regresar, dijo a su pueblo: «Todos los caminos llevan a la diosa. Los dragones protegen su sueño. Las almas caminan hacia su luz. Los monstruos guardan sus secretos». Este es el cuento que une las 4 caras del laberinto en un solo centro. Los dragones son los guardianes más antiguos del norte. Su aliento mantiene vivas las venas del laberinto. Si no existieran, el hielo se rompería. El mar se agitaría y el equilibrio del mundo se perdería. Su sueño es el equilibrio del mundo. Para los Inuit, rezar a los dragones es como rezar al corazón de la naturaleza, porque cada tormenta es un movimiento en sus sueños. Cada aurora es el reflejo en el cielo de sus sueños. El camino de los espíritus es tanto aterrador como consolador para el ser humano. La muerte no es perderse en la oscuridad, sino atravesar un pasaje iluminado. Este camino no es la última parada de los muertos, sino un puente que conduce a Sedna. Mientras las almas recorren este camino, a veces se filtran en los sueños de los vivos. Los Inuit dicen que cuando tienen pesadillas, en realidad han dado un paso inadvertido en el camino de los espíritus. Por eso se silencian ante las auroras, porque ese es el momento del paso de los muertos. El Tornit es la prueba más grande de este camino. No son solo monstruos, sino también guardianes. Si una persona se acerca accidentalmente al camino de los espíritus o al palacio de la diosa, el Tornit la retrae. Pero esta retirada a menudo termina en muerte. Por eso la presencia del Tornit simboliza tanto el miedo como el orden.
Los Inuit temen sus ojos, pero también reconocen que son protectores de secretos. Todas estas historias convergen en el palacio de Sedna, porque para los Inuit, todo bajo el hielo termina en el patio de la diosa. Cuando su cabello se enreda, las criaturas marinas desaparecen. Cuando su corazón está tranquilo, las presas regresan. Ella no es solo una diosa, sino también la fuente de la vida. Por eso, los Inuit consideran un deber supremo mostrar respeto a Sedna. El mapa mitológico de los laberintos refleja también el mapa del mundo interior del ser humano. Los dragones representan nuestros miedos y admiración, el camino de los espíritus, el consuelo frente a la muerte. El Tornit, el lado oscuro de lo desconocido. Sedna, la esperanza y la vida. Estos 4 elementos son como los 4 pilares del alma humana. Cada historia contada en los cuentos inuit es, en realidad, un intento del ser humano de comprenderse a sí mismo. Hoy, los científicos tratan de explorar las corrientes, túneles y cavernas bajo el hielo del Ártico. Se envían robots, se elaboran mapas con sonar. Pero para los Inuit, todos estos mapas están incompletos. Su mapa no solo abarca la geografía, sino también el espíritu. Para ellos, el zumbido bajo el hielo no es solo presión, sino el aliento de los dragones. Las luces no son solo reflejos, sino pasos de las almas. Las sombras no son solo corrientes, sino los ojos del Tornit. Y los cristales no son solo hielo, sino las paredes del palacio de Sedna. Cuando un niño ve las auroras, queda maravillado. Un anciano le dice: «Mira, son los viajes de los muertos bailando en el cielo». Cuando un pescador ve marcas de quemaduras en su red, se estremece. Su anciano susurra: «Los dragones han respirado». Cuando un joven cazador desaparece en los túneles, la gente dice: «El Tornit se lo llevó». Y cuando un chamán sueña con un palacio brillante, todo el pueblo celebra. Sedna nos ha escuchado. Así, cada generación recrea las historias del laberinto. Los laberintos bajo el hielo del Ártico son el escenario del enfrentamiento del ser humano con lo desconocido. No son solo cuentos del norte, también expresan una verdad universal. Frente a lo desconocido,
el ser humano siempre crea leyendas, porque las leyendas proporcionan una satisfacción más profunda que las frías explicaciones científicas. Quizás algún día la tecnología cartografíe completamente estos laberintos. Tal vez las cámaras demuestren que no hay dragones, que el camino de los espíritus es solo el crujido del hielo, que el Tornit son meros calamares gigantes y que el palacio de Sedna es solo un juego de luces. Pero incluso entonces, las leyendas no morirán, porque las leyendas viven no de la realidad, sino de la necesidad. El espíritu humano necesita misterio, y los laberintos bajo el hielo del Ártico continuarán ofreciendo ese misterio para siempre. Los laberintos bajo el hielo del Ártico son el espejo más oscuro y más brillante de la imaginación humana. Las historias contadas durante miles de años no son solo patrimonio cultural de los pueblos del norte, sino también reflejo de los sentimientos universales de la humanidad frente a lo desconocido. Cada leyenda es una forma de expresar el mundo interior del ser humano. Los dragones representan nuestros miedos, el camino de los espíritus, nuestro consuelo frente a la muerte. Los Tornit, nuestro lado oscuro oculto, y Sedna, nuestra búsqueda de vida y esperanza. Imagina, en la superficie todo está en silencio. Solo se escucha el crujido del hielo. Pero al adentrarse bajo él, ese silencio se llena de miles de sonidos. Zumbidos, susurros, cantos y gritos. El aliento de los dragones, los pasos de los muertos, la mirada de los monstruos, los cantos de la diosa. El hielo es en realidad la biblioteca más grande del mundo. Cada grieta, cada cristal guarda una historia. Y cuando el ser humano escucha, esas historias cobran vida. Cuando las auroras bailan en el cielo, la gente se reúne alrededor del fuego. Los niños miran al cielo. Los ancianos susurran. Miren, son las almas que pasan. De repente, se rompe el hielo a lo lejos. Todos se estremecen. Los dragones han despertado. Más tarde, un pescador encuentra su red rasgada. El Tornit ha tocado. Y un chamán sueña con un palacio de cristal. Sedna nos ha escuchado. Todos estos signos muestran cómo la vida diaria y la leyenda se entrelazan. El ser humano no puede vivir sin leyendas, porque la leyenda es el único idioma que da sentido a lo desconocido. Incluso en tiempos modernos, estas historias siguen vivas. Los científicos exploran el hielo con sonar y robots. Lo que encuentran suele ser natural. Corrientes, grietas, cavernas, nuevas especies. Pero para los Inuit, estos hallazgos son solo verdades superficiales. La verdad real vive en sus corazones, porque los mapas de la ciencia están incompletos, no muestran el espíritu. El sueño de un chamán, la memoria de un pescador, el miedo de un niño no caben en ningún mapa. Y los laberintos del Ártico son también el espacio de esas verdades invisibles.
Quizás algún día la tecnología avance mucho. El ser humano cartografiará todos los caminos bajo el hielo. Decidirá que no existen dragones, que el camino de los espíritus es solo la refracción de la luz, que el Tornit consiste únicamente en grandes calamares y que el palacio de Sedna es un juego óptico en las cavernas de hielo. Pero incluso ese día, las leyendas no terminarán, porque las leyendas existen independientemente de las pruebas. Dependen de los sentimientos humanos. Mientras los seres humanos sientan, el aliento de los dragones continuará escuchándose en el murmullo de las olas, los pasos de los espíritus en las auroras, las sombras del Tornit en las profundidades y el canto de Sedna en el crujido del hielo. El mapa mitológico del Ártico es también el mapa de la existencia humana. Todos llevamos laberintos en nuestro interior. Nuestros miedos duermen como dragones dentro de nosotros. A veces sueñan, provocando tormentas. Los que hemos perdido pasan por el camino de los espíritus. No podemos verlos, pero sentimos su luz. Nuestra oscuridad interna se mueve en las sombras como el Tornit. A veces nos amenaza, otras nos protege. Y nuestra esperanza permanece en el centro de nuestro corazón como el palacio de Sedna. Cuando su cabello se enreda, nuestra paz se altera. Cuando se desenreda, renace la vida. El mundo bajo el hielo del Ártico es en realidad la proyección de nuestro mundo interior. Quizás nunca sea posible conocer realmente lo que hay bajo los hielos, pero eso no es lo importante. Lo realmente importante es que la humanidad continúe preguntando: ¿qué se oculta realmente en la oscuridad bajo los hielos? Esta pregunta vale más que la respuesta, porque la pregunta mantiene viva la curiosidad, y la curiosidad alimenta la imaginación. Sin imaginación, el espíritu humano se congela. Pero las leyendas mantienen ese espíritu cálido. Por eso los laberintos bajo el hielo del Ártico son infinitos. No son solo un misterio geográfico, sino también un espejo espiritual. Mientras exista la humanidad, las historias de dragones, espíritus, monstruos y la diosa continuarán viviendo. Porque el misterio crece cuando no se resuelve y se vuelve ordinario cuando se resuelve. La magia del Ártico reside en que sus secretos nunca pueden ser completamente desvelados. Y quizás la última palabra pertenece a las olas. Cada vez que chocan contra la orilla, repiten la misma melodía. Mi secreto nunca terminará. Esta melodía es tanto una advertencia como una invitación. Una advertencia, porque quienes se acercan demasiado se pierden entre los hielos. Una invitación, porque atrae a los valientes hacia adentro. Mientras la humanidad siga escuchando esta invitación, los cuentos del Ártico continuarán renaciendo.
Tal vez algún día un buzo realmente vea el palacio de Sedna. Tal vez las cámaras capturen las sombras del Tornid. Tal vez se registre el murmullo de los dragones. Tal vez se midan las luces de los espíritus. Pero incluso si todo esto ocurre, la leyenda no terminará. Porque las leyendas no existen para reemplazar la realidad, sino para mostrar lo que está más allá de ella. Y los laberintos bajo el hielo del Ártico son prueba de que el ser humano siempre desea ver más allá. Al final, el ser humano comprende lo siguiente: el Ártico no es solo un océano cubierto de hielo, sino también un símbolo del anhelo de la humanidad por lo desconocido. El paso de los dragones, el camino de los espíritus, la guarida de los monstruos y el palacio de la diosa, todos son caras distintas de la misma historia. Esa historia es el viaje interminable del ser humano frente a lo desconocido. Un viajero que observa la superficie del océano Ártico ve, a primera vista, solo la infinita blancura. Los bloques de hielo que se extienden hasta el horizonte se combinan con los tonos grises del cielo, engañando la vista. Parece que no hay nada, que solo reina un frío mortal. Pero bajo esta ilusión existe un mundo que ha susurrado durante siglos. Los cuentos que los Inuit relatan junto al fuego, las notas de exploradores perdidos, las historias que los pescadores se cuentan a medianoche. Todos hablan de los misteriosos laberintos bajo el hielo. Estos laberintos no son cuevas ordinarias, son lugares de leyenda y de sueños. Los miedos, esperanzas y sueños más antiguos de la humanidad están grabados en estas paredes de hielo. La primera historia narra a los seres más antiguos del norte, los dragones de hielo. Según los ancianos Inuit, los túneles más profundos del Ártico se formaron con los sueños de estas enormes criaturas. Nacidas del hielo, pero con un fuego eterno en su interior, la gente interpreta el temblor de las capas de hielo, el murmullo del mar o los sonidos profundos que se escuchan por la noche como su aliento. Los sueños de los dragones mueven el mar, dicen los ancianos. Por eso, cada tormenta, cada migración de peces está ligada a su sueño. Cuando un pescador encuentra marcas de quemaduras en su red, las interpreta como un recuerdo del aliento de los dragones. Los buzos describen el zumbido que proviene de las profundidades mientras avanzan por los túneles. A veces suena rítmico como un latido, otras como una tormenta. Un buzo escribió en su diario: "Por un momento sentí que estaba dentro de su pecho, como si fuera el cuerpo de un ser gigante. Esta sensación refuerza la creencia Inuit. Los túneles no son solo hielo, sino venas de seres vivos. La historia de los dragones está tejida no solo con miedo, sino también con respeto.
Los chamanes rezan por la noche. Que los dragones duerman tranquilos, que sus sueños no se conviertan en pesadillas, porque incluso sus sueños afectan el mar. Si sueñan en paz, las auroras bailan en el cielo. Si sueñan con ira, el hielo se rompe y se levantan tormentas. Así, incluso las luces del norte se consideran reflejos en el cielo de los sueños de los dragones. Pero los laberintos bajo el hielo no son solo caminos de dragones, sino también rutas de los muertos. Cuando los Inuit enfrentan la muerte, creen que sus seres queridos no desaparecen, sino que ingresan al camino de los espíritus bajo el hielo. Este camino está lleno de túneles de luz. Cuando las auroras aparecen en el cielo, la gente cree que es la proyección celestial del viaje de las almas. Por eso se callan y disminuyen las conversaciones. Es el momento del paso de los muertos. Un día puede parecer que todos estos cuentos serán olvidados. La tecnología avanza, la ciencia lo explica todo y la gente deja de escucharlos en el ritmo de la vida moderna. Pero los cuentos no morirán, porque renacerán siempre que exista la necesidad. Cuando un niño mira al cielo y dice que vio a su abuelo perdido en las luces, el camino de las almas renacerá. Cuando un pescador encuentra marcas quemadas en su red, el paso de los dragones volverá a contarse. Cuando un submarino se pierde en las profundidades, la sombra de Tornit será recordada. Y cuando un chamán sueña con peinar el cabello de Sedna, el palacio de la diosa brillará de nuevo. Por eso los laberintos bajo el hielo del Ártico son infinitos. No solo existen entre los hielos del norte, sino también en el corazón humano. Mientras existamos nosotros, ellos también existirán. Porque los cuentos nacen de la imaginación humana. Mientras haya imaginación, los cuentos no morirán. Al final, las olas golpean la orilla y susurran la misma melodía. Mi secreto nunca terminará. Y tal vez tengan razón, porque este secreto no está solo bajo el hielo, sino dentro de nosotros. Mientras sigamos buscándolo, los cuentos del Ártico continuarán vivos.